Cultura Global 11. Te damos la bienvenida a este espacio de encuentro con la cultura impulsado por la Dirección de Promoción Cultural, Atención al Mayor, Juventud, Ocio y Deporte de la ONCE. Esperamos que lo disfrutes. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a esta tarde, a esta charla literaria. Sed todos bienvenidos al Centro de Recursos Educativos de la ONCE. Un agradecimiento muy especial a Cultura Global 11 por hacernos eco de esta actividad del Club Telémaco. Y por supuesto, buenas tardes, bienvenido nuestro invitado estrella, este monstruo del thriller a nivel internacional, que es Miquel Santiago, que quiere estar esta tarde, ha querido estar con nosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes, Miquel. Buenas tardes, chicos y chicas, gracias por la invitación, un placer. Muy bien, pues yo en primer lugar, además de agradecer, por supuesto, a Cultura Global 11 y a todos los que nos estáis siguiendo a través de las pantallas y aquí en la sala, dar las gracias a todos los profesionales que han hecho posible este encuentro, dar las gracias a Jesús, a Carlos, que están ahí en la pecera, a Hayat, nos pasará las preguntas que podemos estar haciendo para Miquel en el chat de... Dar las gracias a mi compañera Nieves, colaboradora de Telémaco, del taller de literatura general. Ella también es escritora, premio Tiflos en la categoría de visual este año. Y a los chicos del centro escolar que nos acompañan y que ahora dejo que Nieves nos comente. También dar las gracias, y no quiero dejarlo ni mucho menos, a Ana y Alejandra, que nos están acompañando y haciendo que esta charla sea accesible para todas las personas sordas a través de la interpretación del intérprete de lengua de signos española. Con todo, os dejo con Nieves y comenzamos con la charla literaria y con el escritor Miquel Santiago. Nieves. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Y bueno, pues es un placer tener a Santiago, como ha dicho Germán. Estamos muy enganchados a sus novelas y bueno, pues esperemos ya ansiosamente la siguiente. Este Club Telémaco del que nacen todas estas iniciativas nació durante el confinamiento, nació por aquello de que no nos podíamos reunir. En este centro nos gusta mucho leer. Entonces empezamos a crear un club de lectura telemático niveles y para todas las edades. En este club telemático que ha venido para quedarse, ya hemos seguido de manera telemática, aunque de vez en cuando tenemos algún encuentro presencial. Tenemos pues desde niños pequeños, iniciación a la lectura, lectura fácil, literatura en inglés, juvenil, infantil y un grupo muy abierto de literatura general que tenemos pues desde jóvenes de 18 años hasta el abuelo de algún alumno que se nos ha incorporado y que disfruta pues tanto como el más niño. Y bueno, pues sin enrollarme más, lo que quiero es presentaros a nuestros alumnos del centro escolar, a estos alumnos que nos acompañan, que forman parte de un proyecto muy bonito, es un proyecto de radio que emiten una vez al mes y luego alguna extraordinaria, como ha ocurrido esta mañana, ¿verdad? Y ya se han hecho los periodistas de nuestro centro y cada vez que tenemos a alguien destacado, pues ellos se ocupan de hacer una serie de preguntas que luego quedan grabadas y que podéis escuchar pues, más detenidamente. Y sin enrollarme más, doy la palabra a Adam, que es el que va a empezar con la entrevista a Miquel. Adelante, Adam. Bueno, muy buenas tardes. Como ya he dicho Nieves, mi nombre es Adam y voy a empezar yo con las preguntas. ¿Qué pregunta no te han hecho todavía sobre ti y sobre tus libros que te hubiera gustado que te hicieran? Buenas tardes, Adam. Gracias por ser tan valiente de ser el primero que hace la pregunta. Gracias también por hacer la pregunta más difícil que me han hecho jamás. Pues no sé, ¿qué pregunta no me han hecho jamás de mis libros y me hubiese gustado que me hiciesen? Bueno, sabes que yo me dedico a esto desde el año 2014 y cuando empecé mucho antes, claro, empecé a escribir yo creo que en el 2007 o 2008 es cuando comencé a intentar de una manera seria
escribir un relato, escribir una historia, ¿no? Con principio y con final. Vamos a decir, una ambición auténtica de escribir y de narrar, ¿no? Y claro, desde entonces he cambiado mucho mi forma de escribir, mi forma de organizarme. Y a pesar de que en alguna entrevista, en algún club de lectura, en alguna entrevista en prensa o en encuentro con lectores ha salido este tema, sí que es cierto que la pregunta de cómo has evolucionado como escritor desde el 2014 en tu método, en tu forma, es algo que no me han preguntado nunca directamente. Así que esa sería la pregunta que me encantaría responder. Eso sí, aviso de que es una pregunta o una respuesta extensísima. Entonces no sé si os atrevéis a preguntármelo. Claro. Bueno, pues no, voy a hacerlo muy resumido. Me he ido organizando mejor. Vamos a decir, cuando empecé era muchísimo más impetuoso. Comenzaba las novelas, comenzaba lo que es el texto casi al principio, empezaba a teclear. Era un proceso más neurótico, más apasionado, con menos organización, quizá. He seguido manteniendo este nivel de desorganización y de caos conmigo todavía, porque creo que es algo que hace el proceso divertido, ¿no? Todavía sigue siendo divertido, ¿no? Y tiene que ser así, tiene que seguir siendo divertido, tiene que ser un juego también para mí. Que la novela también sea un enigma para mí, ¿no? Un poco, quiero conservar ese nivel, pero sí que es cierto que la he rodeado todo de un andamiaje, pues de escaletas, de organización. Por ejemplo, una cosa que me inventé más o menos hace 2 o 3 años, porque sentía que el trabajo era muy solitario y a veces me sentía pues como un marinero en alta mar, que al final no hablaba con nadie, estaba más solo que la una, y empecé a escribir diarios de bitácora. Y eso es una de las cosas que yo, hablando con compañeros... ¿Alguien quiere decirme algo? Es que estoy oyendo como voces que surgen... ¿No? ¿Verdad? ¿Puedo seguir? Sí, sí. Vale. Pues nada, este cuaderno de bitácora es algo que suele sorprender a mis compañeros de profesión cuando lo comento, ¿no? Yo cada vez que empiezo un intento de novela adjunto un diario en el que voy escribiendo día a día los asientos de lo que está pasando con la novela, de lo que hice ayer, de los problemas que puedo tener. También escribo cosillas de mi vida como escritor. Por ejemplo, este fin de semana he estado en Sant Jordi y hoy en la entrada, que es de martes, pero bueno, es la primera de la semana, pues he hablado de la fiesta. Entonces, bueno, pues eso es un poco, por hacer un resumen rápido, cómo he ido mejorando, porque este cuaderno me ayuda mucho a hablar con alguien, ¿no? Aunque sea conmigo mismo, de la novela. Y me encanta conservarlos. Creo que algún día los publicaré. Son bastante extensos, tengo que decir. Qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias. Pasamos ahora por aquí, por mi flanco, a Iván. Iván, ¿qué le tenemos que preguntar ¿Qué pregunta tiene para Miquel? Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Si pudieras escribir una novela conjuntamente con uno de tus personajes, ¿con cuál sería y por qué? Bueno, gracias Iván por la pregunta. Igual te voy a pedir que me repitas otra vez la pregunta, porque había una frase que creo que es fundamental, que no la he pillado, una palabra. Repíteme la pregunta, por favor, Iván. ¿Te repito? Sí. Vale. Si pudieras escribir una novela conjuntamente con uno de tus personajes, vale. ¿Con cuál sería y por qué? Conjuntamente era la palabra que no había pillado. Conjuntamente, ¿con quién lo escribiría? Lo escribiría con Tom Harvey. Porque eso me obligaría a irme a la costa amalfitana, al sur de Italia, y pasar allí pues, meses y meses encerrado con Tom Harvey. Tom Harvey, tú sabes que Tom Harvey es el personaje, es el protagonista de la tercera novela del extraño verano de Tom Harvey. Y bueno, todos elegimos a las personas para algo, ¿no? Hay personas que elegirías para empezar una empresa, hay personas que elegirías para compartir piso, y hay personas que elegirías para viajar, ¿no? Y Tom Harvey yo creo que es de mis personajes, es ese personaje divertido que yo elegiría para viajar, ¿no? Para pasar una aventura con él en un país lejano. Y ahora mismo es lo que más me apetece en la vida, así que ahora mismo te respondo que Tom Harvey. Y además harías algún dueto, supongo. Luego nos contará el tema de la faceta musical, pero con Tom Harvey tendría que estar algún dueto. Hombre, además con Tom Hardy podríamos tocar por las noches en algún club y ganarnos algunas habichuelillas tocando juntos y lo que terciase. Porque es muy calaverilla Tom Hardy. Sí. Me encantó la novela. Muy bien, pues vamos a seguir con Gen.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gen y bueno, mi pregunta es la siguiente. En las críticas que hemos leído sobre tus libros destaca la evolución de tus personajes. ¿Cómo construyes esta evolución? ¿Tipo, dejas que fluya o la planificas al detalle? Vale, Gen, gracias. A ver, bueno, con mis personajes pasa una cosa, sobre todo con los protagonistas, que también se comenta, ¿no? Yo siempre escribo novelas en primera persona, de manera que el texto, el hilo mental, nosotros estamos leyendo lo que piensa el personaje, ¿no? Vamos a decir. Entonces, sí que existe una especie de metapersonaje, ¿no? Que está ahí, ¿no? Que es esa parte mía de Miquel que yo le aporto a los personajes, ¿no? Y esto yo lo acepto, creo que además es un atractivo del tono, del estilo, es algo que sabes que te vas a encontrar en todas las novelas y a los que me siguen y a los que les gustan mis novelas creo que les gusta, que exista esta especie de dimensión miqueliana de los personajes. Pero después cada personaje, pues es un personaje y tiene un temperamento, tiene una biografía que yo intento, en lo que intento profundizar, ¿no? Como un actor, me sitúo en el personaje, suelo escribir un largo resumen de mi vida, hago una especie de autobiografía en primera persona también, que a veces hay fragmentos en la novela que van a la novela, porque le cuenta la vida a algún otro, y entonces utilizo este texto, pero a veces hay bastante más, ¿no? Y también pues, recopilo fotografías de personas, de actores, de músicos que muchas veces me inspiran. Ya sabe Germán, por ejemplo, que Tom Hardy está fuertemente inspirado en el prototipo de Chet Baker, ¿no? Que fue el encuentro para mí de ese personaje musical. Y, por ejemplo, su físico, el físico de Chet Baker, pues para mí es el físico que tenía que tener Tom Hardy, ¿no? Y esto también lo hago, ¿no? Pues con fotografías, biografías, leo biografías de músicos, leo biografías de actores, leo biografías de personas. Últimamente, por ejemplo, para crear a Nerea Ruti, que es la policía que interpreta, vamos, que es la protagonista de la tercera novela de Yumbe, pues hablé con una mujer policía, largo entendido, y después también utilicé rasgos biográficos de gente tan cercana como mi madre, ¿no? Para crear su infancia. Y entonces creo que es un trabajo de crear una biografía, después un trabajo de ensayar mucho el diálogo, los comportamientos, hacer muchas pruebas. Claro, tú cuando empiezas la novela en realidad no conoces tu propia novela y tampoco conoces tus propios personajes. Son seres pixelados, son casi escenarios lejanos, ¿no? Y tú, una de las cosas que haces cuando escribes todos los días, cuando te sientas aquí en esta silla y te pones a escribir, es aclarar, ¿no? Definir, descubrir. Estás como con un pincel en un sitio arqueológico, estás quitándole la tierra a ese dinosaurio, ¿no? Que eso es una analogía que hacía Stephen King en su libro, mientras escribo su ensayo sobre la escritura, que a mí siempre me ha encantado, ¿no? Estamos desenterrando ese fósil, ¿no? Que está ahí. Entonces, el personaje lo vas descubriendo, muchas veces se le van pegando cosas durante el proceso de escritura, cosas que te van gustando, cosas que se te van ocurriendo, y al final el objetivo en realidad es crear un personaje complejo, realista, con matices, un personaje con brillos, oscuros, que a la gente lo sienta como real, ¿no? Como un personaje, como alguien que conoces, ¿no? Que habla y cuenta y nos dice la verdad en cada momento, ¿no? Y ese es un poco el proceso para mí de crear un personaje. Gen, gracias por la pregunta. Sí, muchas gracias. Muy bien, buena pregunta. Yo no voy a entrar en este personaje, en ese cameo que empieza al principio, que después se convierte en lo que se convierte en la tercera novela, porque creo que Nieves le gusta mucho ese personaje. Yo simplemente por la capacidad, ¿no? de poner esa... Creo que fue en el 2020 cuando cuando descubrí con la última noche de Tremor Beach a Miquel, hice una crítica, hay una red que se llama Goodreads y le hice una crítica algo así que ponía que si unes la intriga de Hitchcock con la capacidad de sorpresa de los hermanos Coen y lo pones muy bien escrito, lo sacas del cine y lo pones muy bien escrito, tienes a Miquel Santiago. Ahora Miquel, y enseguida seguimos con los chavales, va a hacer el camino de vuelta, porque acabas de anunciar y esta misma mañana ponías un tuit del inicio de la grabación del Tremor Beach para una serie. ¿No te da un poco de vértigo el tema? Bueno, lo primero que diré es que yo no suelo leer las reseñas que la gente escribe, aunque hay ciertas tardes aburridas, desde hace muchos años. Al principio sí que leía mucho las reseñas, pero desde hace muchos años ya no estoy tan pendiente. Pero es cierto que me encontré esta reseña tuya, Germán,
y te lo dije en Madrid en una feria del libro, ahí en la caseta, porque tú te identificaste, por supuesto, si no yo no me hubiese atrevido. Pero te dije que me había encantado y que me había hecho mucha ilusión, sobre todo la ilusión de los hermanos Cohen, que me honraba muchísimo y te lo agradezco otra vez. Vale, dicho esto, sobre el tema de la serie y sobre todas las series y sobre todas las adaptaciones cinematográficas, no sé, creo que soy uno de esos autores en este sentido que me voy a dejar llevar mejor que otros. O sea, para mí el asunto de que Oriol Paulo, que es el showrunner de la serie de Tremor Beach para Netflix, que se está rodando ya en Asturias ahora mismo, que saldrá en el 24, una miniserie de 8 capítulos conclusiva. Es que ellos retratan la novela, pero como digo, ellos juegan con la premisa, ¿no? Yo les he dejado mi libro, o más bien se lo he vendido, y les he abierto la veda para que jueguen y se diviertan. Yo se lo dije a Oriol al principio del proceso, porque él es, bueno, aparte de ser director, es un guionista. Tiene un equipo de 3 personas, Laura Sendim y ahora no me acuerdo de Jordi, quién es el segundo, pero siempre, por ejemplo, la adaptación de Los renglones torcidos de Dios la hicieron ellos 3, la adaptación del Inocente de Harlan Coben la hicieron ellos 3, creo que han escrito Contratiempo juntos. Creo que Bajo la tormenta, concretamente, que fue una de las primeras que yo vi de Oriol Paulo, la escribió Oriol Paulo solo, bueno, pero veo que es un escritor, ¿no? Y claro, ¿cómo le dices a un escritor, a una persona creativa, que se ajuste a algo? Es imposible, ¿no? Tú cuando le dejas tu texto a otro artista, a otro creador, es que va a jugar, quiere participar, porque de eso se trata, ¿no? Entonces yo sabía que Oriol Paulo le iba a meter mano, para decirlo rápido y mal, y que iba a querer darle su propio toque, y creo que así ha sido. Yo ya me he leído los guiones, es bastante fiel a muchas cosas, hace crecer la historia en muchos aspectos, y después le mete su toque Oriol Paulo total, que a mí me gusta. A mí personalmente, yo cuando supe que estaba en manos de este hombre, me relajé, ¿no? Pues me parece que tiene una factura impresionante para el thriller, pero es casi, vamos a decir, es su juego, ¿no? Él está jugando con mi idea, como un teléfono roto que yo ahora hay que estáis sentados 7 personas, ¿no? Empezamos con el primero y que cada uno vaya contando en la oreja del siguiente algo, ¿no? Pues todo el mundo lo va transformando, pues esto es lo mismo. Genial. Muy bien, seguimos con la ronda. Ahora, Adrià, sisplau. Bueno, soy Adrián y, a ver, tú estás catalogado como uno de los mejores escritores de thriller, ¿vale? Y la pregunta es, ¿cómo definirías tú a un autor de thriller? Adrián, se ha escuchado tremendamente mal. Estoy seguro de que era súper interesante, pero vas a tener que repetir. Es que no he entendido nada. Bueno, pues yo repito. A ver, tú estás catalogado como uno de los mejores escritores del thriller, ¿vale? Vale, esto lo he pillado. Vale, la pregunta es que ¿cómo definirías tú a un autor de thriller? Vale, te entiendo. ¿Cómo definiría yo a un autor de thriller? Esa era la pregunta, ¿verdad? Vale, y que estoy catalogado también es cierto. Desde que empiezas en esto te cae en una etiqueta, es irremediable, ¿no? Es hasta bueno, vamos a decir, aunque te fastidie, las etiquetas son irremediables. Yo empecé siendo el Stephen King de Portugalete, después creo que pasé a ser el Agatha Christie de Indauchu, y quizá termine siendo, yo qué sé, el Harlan Coben de Baracaldo. Bueno, espero que no. Espero que algún día ya se olvide la gente de las etiquetas, pero sí, me catalogan así. Después también, tema del thriller, que yo personalmente con estos nombrecitos como thriller, misterio, novela negra, novela detectivesca, pues siempre hago un esfuerzo por aclarar, ¿no? Para mí es cierto que escribo thrillers, porque el thriller, vamos a decir, por explicarlo rápido, ¿no? Thriller, misterio y suspense. Cada estilo está relacionado con cuándo está el muerto, vamos a decir. Si el muerto está al principio de la novela y hay que saber quién lo ha matado, es un misterio, ¿vale? Porque la novela es un enigma que hay que resolver. Si la muerte o la amenaza de muerte o de algo violento flota en el futuro y se va mascando la tragedia y la novela está presagiando este momento a través de la tensión, pues es una novela de suspense. Por ejemplo, las novelas de terror son mucho de suspense. Son de terror, para mí también son de suspense. Y el thriller es
cuando la muerte está ahora, y aquí ahora persiguiéndonos, ¿no? Tenemos que correr, ¿no? Un thriller es una novela, para mí, por definición, en la que el personaje está corriendo, está huyendo, ¿no? Si recordáis Con la muerte en los talones, para mí eso es un thriller de libro, ¿no? Es un tipo que desde la primera escena las cosas le empiezan a ir mal y tiene que huir de todas partes, ¿no? Cary Grant. Por eso cuando dicen, ¿qué gran película de suspense es Con la muerte en los talones? No es una novela, no es una película de suspense para mí, es un thriller puro y duro, ¿vale? Por eso, esto digo, lo dejo claro por el tema de las definiciones, porque para mí eso es un autor de thriller, es un autor que tiene que saber manejar esa tensión del momento, ¿no? Tiene que saber inyectar a su novela de un tempo, vamos a decir, tiene que ir a cuentagotas, emanando tensión. La novela tiene que ser tensa. El problema es mi negocio, como decía Raymond Chandler, ¿no? Travel is my business. La novela tiene que estar continuamente en tensión. No podemos relajarnos, no podemos darnos un paseo tranquilo. Si nos damos un paseo tranquilo es para que pase algo, ¿no? Ese control del ritmo narrativo y de la tensión, yo creo que es lo que define a la gente que escribimos novelas de thriller, ¿no? Queremos que sea una montaña rusa, ¿no? Es cierto que no vamos a estar corriendo todo el rato, pero siempre hay tensión, ¿no? Dicho esto, yo creo que mis novelas conjugan algo de las tres cosas que os he contado, ¿no? Yo siempre intento que haya un enigma, siempre intento que haya un acertijo, que haya un recreo, un divertimento para el cerebro, que para mí es el enigma, es el misterio, es lo que os hace apostar, os hace teorizar, pensar, creer que sabéis quién es el malo, ¿no? Esto es uno de los recursos que a mí más me gustan. En algunas novelas está más presente, por ejemplo, Tom Harvey, que la mencionaba antes, es un quien lo hizo del libro canónico, ¿no? Donde hay sospechosos, hay un muerto al principio. Es una novela de misterio, pero es cierto que hay momentos en los que Tom Harvey tiene miedo porque ve una sombra, porque alguien le amenaza. Ahí empieza el suspense, ¿no? Y después explota la escena de tensión y ahí está el thriller, ¿no? Entonces yo creo que mis novelas conjugan estas tres mecánicas. Por ejemplo, en El mentiroso, Alex tiene una cuenta atrás sobre su cabeza, tiene que correr todo el rato desde que se despierta en esa fábrica con un muerto al lado y él es amnésico y no recuerda quién ha matado a ese tipo, ni siquiera si ha sido él. Él ya directamente pone el cronómetro y dice, tengo 3 días para resolver esto antes de ir a la cárcel, perdón. Entonces, eso es la parte del thriller, ¿no? La velocidad. Pero lo demás son otros efectos propios de la novela detectivesca, de la novela negra, con los que también hay que saber jugar. Yo diría que es un manejo del tiempo y de no olvidarse nunca de lo que estamos escribiendo y de lo que los lectores esperan de una novela de estas características, ¿no? Así que bueno, te he dado una respuesta muy ambigua, típica de un futbolista, pero espero que te haya servido un poco. Ha sido muy buena porque yo estaba con lo de las etiquetas, primero con las etiquetas de los autores con los que te comparaban, porque yo, por ejemplo, era al contrario, cuando leo a Joel Dicker, digo, joder, ese es Miquel Santiago de suizo, ¿no? Porque... díselo, si algún día viene a Telemaco se lo dices. Nos hace, juega con nosotros, yo creo que tú también juegas con nosotros de alguna manera, y claro, ¿y dónde catalogar, por ejemplo, dónde etiquetar un Tremor Beach? ¿Dónde está la muerte al principio, al final, ausente, presente? En fin, bueno, no se puede tampoco hacer spoiler, pero me parece con las 3 muertes, a ver en dónde jugamos, dónde catalogamos, etiquetamos esa novela. Muy bien, pues paso la palabra, me parece que ahora viene a Iván otra vez. Sí. Iván. Hola de nuevo, voy a hacerte otra pregunta y es la siguiente. ¿Te ha pasado alguna de las cosas que cuentas en tus novelas? ¿Algún crimen o te ha caído algún rayo? ¿Cómo te comentas para hacerlo tan real? Bueno, muy buena pregunta. Pues me han pasado cosas, la verdad que, a ver, yo creo que es una especie de mezcla entre tener muchas experiencias vitales, ser un poco fantasioso, un poco trolero también y tener la capacidad también de empatizar y de imaginar y de proyectar cosas, ¿no? Es un poco las tres, ¿no? Por ejemplo, El mal camino es una novela que es mi segunda novela, comienza con un tipo que va conduciendo después de haber cenado con un amigo, va conduciendo él solo y de pronto aparece un hombre en medio de la carretera, él lo atropella, pero al darse cuenta de que lo ha matado, huye. Lo que pasa es que huye porque él está borracho, ha bebido, vamos. Y entonces, tiempo más tarde, se arrepiente, unas horas más tarde, y vuelve al lugar del siniestro y ve que no hay nada, no hay ni un rastro, ¿no? de
de un accidente, de un muerto, no está la policía investigando nada, ¿qué ha pasado allá? Esa persona que él ha matado realmente existía, es parte de un sueño. ¿Qué ha pasado con ese cadáver, ¿no? Bueno, ¿qué parte de todo esto que os he contado creéis que me pasó a mí? Pues sencillamente que salí de cenar con un amigo y me topé con algo en la carretera, pero era un animalito, ¿vale? Y no lo maté tampoco, se escabulló. Lo que pasa es que en aquel momento esto produjo esto que yo llamo el chispazo, ¿no? Es ese primer momento de una asociación de elementos que generan una idea. Vamos a decir un componente de idea. No es una novela, pero ya es vamos a decir, es una canica, ¿no? Es una canica que es bonita. Vas a decir, mira, esto, un tipo va conduciendo por la noche, se topa con algo, acaba de estar con un amigo, mola, me gusta. Y entonces empiezas como a darle vueltas y vas asociando nuevas cosas, vas pegándote a otras ideas lentamente. Por ejemplo, piensas, ¿quién era ese tipo? Ah, ese tipo antes de morir le dice algo, vale, me gusta también, lo asocio. Y empiezas a asociar, empiezas a crecer, escalar la idea, ¿no? Como digo, en una dirección que en mi caso es el mundo del misterio, el mundo del suspense, ¿no? Voy creando al personaje. Ves que hasta ahora no te he contado ni siquiera quién iba conduciendo, entonces me invento el personaje. ¿Quién puede ser, no? Y me gusta, por ejemplo, asocio con otra, por ejemplo, otro personaje que ya tenía en el zurrón, ¿no? Tenía, por ejemplo, a un músico de rock que había tenido un pasado con las drogas, que había tenido una época de paranoia, en la que empezó a tener pues fantasías, ¿no? De que la gente le perseguía y de repente digo, ¿qué personaje más bueno para que le pase esto, ¿no? Un tipo al que nadie cree. Y entonces lo asocio y empiezo a crecer, Vale, me estoy yendo por las ramas, perdón. Entonces, no me ha caído ningún rayo, pero por ejemplo, pues tuve esta experiencia en el volante. Tremor Beach se me ocurrió en un fin de semana real, en una playa de Donegal, donde yo sí que me lastimé el hombro, me caí haciendo el idiota en la playa. Y es cierto que tuvimos aquella sensación de aislamiento porque creo que el hospital más cercano estaba como a 3 horas, porque estamos ahí perdidos en una carretería rural y decidimos quedarnos allí ese fin de semana, los amigos, y bueno, pues esto me pasó, ¿no? Después, a partir de aquí, yo empecé a asociar. Tom Harvey, pues yo Tom Harvey, la de Italia, me fui a Italia, ¿no? Con mi mochila y mis sueños de escritor, ¿no? Y conocí el sur de Italia y conduje una Vespa. Y pasé cerca de muchas casas fantásticas y fenomenales, donde había fiestas de la gente de la alta sociedad, y todo aquello me dio una envidia tremenda, y por eso escribí Tom Harvey, ¿no? Porque quería entrar en aquellas casas. Después, La isla de las últimas voces quizá es una novela un poco donde no tengo experiencias muy cercanas. Sí que es cierto que una vez en Escocia pasé un fin de semana en un hotel, en una isla, y me parecieron unos personajes y los pescadores y la gente del pueblo. En determinado momento sí que me dio un poco por la noche la paranoia de que igual aquel pueblo era como de un relato de Lovecraft, ¿no? Y que iban a volverse todos seres medio acuáticos y iban a venir a por mí, ¿no? Y después el mentiroso, pues bueno, el mentiroso tiene parte de mí, tiene parte de otras personas. No he tenido nunca amnesia, pero bueno, sí que he tenido bueno, esta especie de periplos que le ocurren a Alex con amigos de la familia, con la madre, con el Alzheimer que tiene su abuelo, ¿no? Son experiencias vitales en las que tú, como digo, vas haciendo asociaciones entre la mentira y la realidad, cosas que oyes de personas, historias, películas que lees, libros, o sea, películas que ves, libros que lees. Y todo esto, como digo, son ideas que tú vas asociando, vas entretejiendo para crear este tapiz, ¿no? Que es la novela al final. Entonces, espero haberte respondido y no haberme alargado súper demasiado. Lo has hecho, muchas gracias. Me alegro. Genial. Zaira. Hola, me llamo Isabel. La pregunta es la siguiente. ¿En qué experiencias personales te basas para escribir un thriller? Pues mira, casi es la pregunta anterior, ¿no? Sí que es cierto, si quieres, por aportar a la respuesta anterior, que hay cosas vitales, ¿no? que te han pesado, ¿no? Y sí que son, para mí, más que lo que definen las tramas, son las cosas que definen el tono de una persona, ¿no? De un escritor. Pues, por ejemplo, ya lo mencionaba, ¿no? La presencia del Alzheimer, la reflexión continua sobre la muerte, ¿no? Que hay en las novelas, o sobre la enfermedad, sobre el amor, sobre la amistad, sobre una serie de aspectos vitales de los personajes, de sus situaciones vitales, ¿no? Los personajes, es cierto que ellos están enfrentados a problemas o a misterios, pero en el fondo también
tienen un punto de partida, ¿no? Alex, por ejemplo, es un chico que ha perdido a su familia, a su madre, su abuelo tiene Alzheimer y le está ocurriendo algo curioso psicológicamente, ¿no? Está haciendo una transferencia de una familia que ha desaparecido a unos nuevos padres que ha encontrado, que son esta pareja, que son los padres de su novia, ¿no? Entonces, toda esta especie de experiencias, viajes vitales, ¿no? Que tiene uno mismo, sí que terminan pesando y cayendo una y otra vez en las novelas. Yo creo que eso es un poco la definición del tono de un autor, ¿no? La culpa, ¿no? En mis novelas, por ejemplo, hay una especie de sentido de la culpa, del sentido de que no te creen, de dudar de lo que uno mismo percibe, ¿no? Y también un poco de la risa y de lo cómico que es uno mismo a veces consigo mismo, ¿no? De ahí viene el sentido del humor que también yo creo que sale en el tono, ¿no? Yo me río mucho de mí mismo y yo creo que eso se nota en las novelas también. Así que esa es un poquito lo que te diría. Yo creo que sí que es cierto que hay experiencias y cosas y comentarios que te ayudan a crear la trama, pero sí que hay una personalidad, un temperamento de uno mismo que está hecho de sus movidas, de sus fetiches y de sus miedos y de sus deseos incumplidos, que es lo que pesa en el tono, ¿no? En el fondo del tono. Deseo inconcluido, deuda con el pasado, porque ahí en plena noche, es en plena noche, ¿no? El que viene del sur para el entierro, es que al final... Sí, exactamente, ahí yo creo que hay una deuda con el pasado importante, pero yo creo que es eso precisamente, ¿no? El tono, lo que nos gusta de ti, o lo que nos engancha mucho a ti, aparte del ritmo, por supuesto, ¿no? Cinematográfico, pero el tono es brutal. Y otra cosa es, por supuesto, el elemento música. Y a colación de esto, pues, Adam, teníamos una cita de él, ¿no? Sí, sí. Bueno, procedo a leer. Algunos escritores lo llaman el túnel, algo que se abre mágicamente en sus cabezas y les permite viajar hasta un lugar donde las historias, los hechos y los personajes se describen con claridad. Se actúa como guionista de lo que ve. Escribe o te queda tan rápido como es capaz para no perder detalle antes de que la puerta vuelva a cerrarse. Mira los personajes, observa. Siente lo que ellos sienten y los ve marcharse en busca de algo. Y él nos lo cuenta después. La ciencia de la inspiración no es muy diferente para un músico. Vale, la pregunta entonces. Y la pregunta sería, ¿qué relación tiene la novela con la música? Bueno, pues vamos a ver. De entrada, esto que has leído es algo en lo que yo creo totalmente. Es el comienzo de Tremor Beach, que fue mi primera novela. Es un texto que escribí, no sé muy bien por qué, la verdad. No sé dónde salió, en qué momento de escritura, en qué tarde de escritura o mañana de escritura me salió esta pieza, que no sabía muy bien cómo encuadrarla en la novela, así que al final la coloqué al principio de la novela como si fuese una reflexión de Peter Harper, del protagonista, que es un compositor de bandas sonoras, una reflexión que había dejado caer en una entrevista, ¿no? En una revista, ¿no? Es como una especie de falso prólogo o pieza periodística falsa que comienza la novela. Ha gustado mucho, me alegro mucho de que la hayas leído, es un texto que, de hecho, era un gran telón, ¿no? Para la novela, porque es una novela que habla de espíritus, de fantasmas, de algo casi de lo premonitorio, ¿no? Y casi es un gran telón, ¿no? para esa novela, porque después corta y empezamos en una tormenta, y quedaba bien el efecto, ¿no? Pero entonces, hablando de esto, yo creo que es un poco así, ¿no? Todo esto que hemos dicho de asociar y de dónde surgen las ideas, en el fondo todo es como un gran misterio, ¿no? De dónde surgen las cosas. Para mí, en el tema de los libros, pues ya te he dicho, vienen fogonazos, te ocurren cosas, empiezas a asociar, pero es que me parece todavía más enigmático el mundo de la música, ¿no? Yo me dediqué durante muchos años, yo quise ser músico, yo antes de dedicarme a escribir, me consagré a tocar, a hacer canciones, componer canciones, hacer maquetas, tuve bandas, viajé con mis bandas, dimos la brasa en las discográficas, mandamos maquetas, nos decían que no, nos siguieron diciendo que no. Un día, por fin alguien nos dijo que venía a vernos a Bilbao y bueno, y después os cuento esto, pero a lo que voy, con este texto recapacitaba un poco sobre algo que yo también sentía cuando intentaba componer canciones, ¿no? Sobre todo cuando escuchas grandes canciones, ¿no? Yo, por ejemplo, escucho las canciones de los Beatles y digo,
¿de dónde demonios sale esto? ¿no? Y por eso hablo, cuando en este texto hablo de eso, ¿no? De que son como mariposas fantasma que tienes que ir intentando cazar con una red. Y que yo creo que Paul McCartney y John Lennon pues tenían una red del tamaño de, no sé, de San Mamés. y otros no tienen tanta red, ¿no? Que hay que ser un genio, ¿no? para encontrar determinadas melodías. Bueno, dicho lo cual, pues la analogía con la literatura y con las ideas pues está clara, ¿no? Las ideas están ahí, pero hay ideas que son más nobles, hay premisas que son preciosas, personajes maravillosos, y el que logra cazarlas, pues yo qué sé, y sabe trabajarlas y sabe desarrollarlo, pues es un don, ¿no? Es un talento que no está al alcance de todo el mundo. Yo creo que hay mucho de trabajo en escribir y en hacer canciones, pero también hay mucho de talento, ¿no? De algo que no sé lo que es, pero hay gente que lo tiene y hay gente que no lo tiene. Dicho lo cual, en mis novelas, pues la música, como os comentaba, como yo durante muchos años quise, me empujé, soñé y luché por la música, pues se me ha quedado mucho de este cuerpo, ¿no? de músico, y lo he querido reflejar en las novelas. El músico es un personaje que conozco muy bien, por eso quizá Peter Harper, que fue el primer protagonista que escribió en una novela, era un músico, porque me sentía muy a gusto en sus carnes. Y como decía Germán antes, y yo también ya os introducía, en mi vida de rockero pues hubo un momento climático, vamos a decir, en el que después de mucho pelear pues conseguimos que nos viniese a ver un productor de Madrid, un hombre que se llamaba Gonzalo Benavides, que se llama Gonzalo Benavides, que fue el productor de Ya Baila Sola, de Javier Álvarez, y se vino a Bilbao a escucharnos en un concierto, ¿no? Y para nosotros era una fecha muy importante. Esto, al hilo de lo que decía antes, de las experiencias vitales que te ayudan a crear tramas, pues forma parte súper fundamental de la trama de En Plena Noche, ¿no? Un grupo de rock como el que yo tenía en 1999, un productor que viene a verte. Lo que pasa es que yo en mi novela pues he añadido un hecho trágico, ¿no? La desaparición de la novia del cantante en su época, que el cantante termina siendo el principal sospechoso de esta desaparición. Nunca culpado, nunca incriminado, vamos a decir, nunca se fue a la cárcel ni se pudo probar porque no apareció ella, ni él confesó jamás. Pero 20 años más tarde, este tipo, Diego León, vive en Almería, no quiere volver a Illumbe para nada porque lo odia, hace 20 años de un portazo y no ha vuelto a su pueblo, él ha triunfado en la música y lo que pasa es que tiene que volver por una causa de fuerza mayor y ahí es donde comienza la novela. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que en esta novela sí que hay mucho de una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Que es, ¿qué hubiese pasado ese día de mi vida, aquel día de mi vida, en aquel momento, si yo, puntos suspensivos, ¿no? Si yo hubiese dado este paso, si yo no hubiese hecho esto, si yo hubiese estado en otro sitio, si yo, etc., ¿no? Yo creo que esto es uno de los grandes motores del drama humano, ¿no? De lo que es, al final es de lo que se trata la novela, ¿no? De hablar un poco de las experiencias y de las vidas, ¿no? Y esto es lo que le pasa a mi protagonista, ¿no? Si esa noche yo hubiese actuado diferente, y yo también me pregunto muchas veces, Miquel, el escritor, si esa noche Gonzalo Benavides, en vez de darnos unas calabazas gigantes como fueron las que nos dio, nos hubiese dicho, venga, sí, firmad un contrato, venga, vamos a hacer un disco. Pues quizás hoy no estaríamos hablando de libros, igual estaba hablando de mis canciones con vosotros, ¿quién sabe? Es genial, de verdad que es genial el tema de la cita de ficción, porque yo me la he tragado, la tercera vez que leía la novela y esta mañana, después de poner de un WhatsApp, digo, Harper, si es que me suena igual, y cuando miro, pues yo tengo un problema con los nombres propios, y cuando miro digo, anda, pero si el prota de la novela, en el Musical Magazine de 2003, esa nota que era tuya. Y hay una que te la había colado hasta adentro, te había metido el anzuelo, tío. Absolutamente. Y esa equiparación de la inspiración de la música con la literatura es genial. Además, si es que tenemos hay lugares comunes también dentro de una generación, no solamente los que hemos sido músicos, hemos tenido un Vespino y hemos estado en un lugar de playa, como ha sido mi caso, cuando veía un poco más.
sino toda una generación nacida en determinados años que hacéis, y ya no digo tú solo, sé que has hecho buenas críticas y debéis ser buenos amigos. Santiago Díaz, que he leído su último libro hace poco, me ha encantado, y Santiago Díaz, Juan Gómez Jurado, hacéis muchos guiños a una época, los 80, los 90, que nos gusta muchísimo a los lectores. No creo que seamos exclusivamente, no están escritos esas novelas exclusivamente para nosotros, evidentemente, pero sí que esos guiños, esos juegos de humor, esos cameos que hacéis, creo que son muy, muy interesantes y creo que, vamos, me da la sensación de que tú eres uno de los promotores de esos cambios, no lo sé. Sí, mis novelas son muy generacionales, todo el mundo lo dice, ¿no? Me gustaría quizá ser un poco menos viejuno y conectar un poco más con las generaciones y los intereses, pero bueno, yo soy lo que soy, ¿no? Yo creo que ya existen un montón de autores y autoras de 20 y pico años que están haciendo grandes novelas para los de su generación, ¿no? Y contando sus cosas. Yo creo, no es que escriba para los tipos de mi generación. Yo tengo 27 años, ya me gustaría, un poco más. Yo tengo casi, bueno, estoy en los 40 y sí, algunas veces te das cuenta de que escribes para tu generación, ¿no? Que hablas de personas de tu edad, de las problemáticas ya de tu edad. Y claro, es lo natural, ¿no? Es lo natural, de alguna manera, yo creo que cada uno tiene que sentirse natural, ¿no? Y esto también es una motivación, ¿no? Hablar de tu propia vida, no soltar tus problemas y tus historias en el papel, es una de las cosas que hacen que yo siga escribiendo, ¿no? Si yo tuviese que escribir algo con lo que no estoy para nada conectado a nivel vital, pues creo que me aburriría, ¿no? Aunque escribiese una novela de fantasía épica, pero lo que les ocurriese a estos personajes de mi novela de fantasía épica tendría que ser algo que yo comprendiese, ¿no? Tendrían que estar en medio de un problema laboral, con unos achaques de su edad, con un problema con sus padres, ¿no? Yo tendría que poder empatizar con ellos, ¿no? Que es lo que decía antes, la empatía es uno de los elementos fundamentales para ficcionar. Así que, bueno, ahora tengo 3 hijitas pequeñitas y esa empatía me está ayudando, ¿no? A crear personajes y a idear cosas para los más pequeños, ¿no? Pero tiene que ser cosas así, que te peguen, ¿no? Que salgan de una manera fresca y natural. Genial, pues te tomamos la palabra para los talleres de literatura infantil de Telemaco, ¿verdad, Nieves? Continúa. Bueno, esperar a que escriba algo, ¿eh? Vale, nos avisas. Yo quería que hablases de Iyumbe, de ese pueblo que existe, pero que tú has cambiado de nombre, ahora nos cuentas los motivos, y que realmente es el protagonista de tu trilogía, donde se desarrollan pues todas esos crímenes, todo ese thriller que comentaba antes. Y bueno, eso, que nos expliques un poquito. Bueno, pues sí, vamos a ver. Bueno, de entrada, me permitís la nota bibliográfica. Yo he publicado 7 novelas, de las cuales las 4 primeras son novelas independientes, que están cada una ambientada en un lugar del mundo. La primera Irlanda, segunda Francia, tercera Italia y la cuarta una isla de Escocia, ¿no? Y esto fueron mis primeras novelas, las que yo llamo mis primeras novelas. Y después ocurrió que iba por otra nueva novela independiente, que era El mentiroso, pero tenía ya, después de estas 4 primeras novelas internacionales, vamos a llamarlas, tenía muchas ganas como de aterrizar en un escenario más cercano, ¿no? Y bueno, y esta es un poco la explicación también de por qué no elegí nada en concreto y todo a la vez, ¿no? O sea, yo sabía que desde hace tiempo, por las ambientaciones de mis novelas, aunque fuese Irlanda, aunque fuese Escocia, aunque fuese el sur de Francia, yo muchas veces lo que estaba en realidad visualizando era la costa de Vizcaya, el interior de Vizcaya, las montañas de Vizcaya. Entonces yo ya me daba cuenta de que había cierta naturalidad en hablar de Vizcaya, ¿no? Entonces, bueno, esto fue una primera decisión que lo iba a hacer aquí. Y después empecé a pensar en esto de ¿dónde? Claro, porque una cosa es inventarte un pueblo en el sur de Italia y otra cosa es venir a Vizcaya y con todo tu morro plantar un pueblo ficticio en medio del mapa, que tampoco es tan grande esto, ¿no? Pero en todas mis novelas yo me había inventado los pueblos. Vamos a decir, las comarcas son reales, o sea, el Donegal de Tremor Beach es Donegal, existe. La zona de Cilento y Positano de Tom Harvey existe. La Provenza francesa existe, la isla de Santa Quilda existe, pero yo lo que hacía después es crear mi imaginación. Y es lo que hice esta vez, ¿no?
elegí una comarca, que es la comarca de Urdaibai, que es una comarca bueno, de lo más bonito que hay en Vizcaya, vamos a decir, a nivel natural. La villa de Guernica sería la cabeza de esta comarca, que es conocida también por el famoso cuadro de Picasso. Y hay otros pueblos como Bermeo y Mundaka, Lekeitio, que eran grandes candidatos a ser como el prototipo del Yumbe, ¿no? Porque yo ya tenía claro que iba a crear un pueblo ficticio. Al final me decanté por Mundaka, es como la joya de la corona. A ver si hay alguno de por ahí ahora que sea de Bermeo y se va a enfadar conmigo, pero realmente Mundaka es un poco el pueblo más coqueto, más bonito, más especial, ¿no? de toda esta zona. Es pequeñito, es un pueblo de pescadores, es muy famoso además por el surf, tiene este ambiente cosmopolita internacional de todos los surfistas que van recalando allí, tanto de Francia, de Australia, de todas partes del mundo. Es un pueblo que en verano tiene un ambiente pues muy de veraneo, pero en invierno pues tiene este toque de soledad, ¿no? De la costa cantábrica. Entonces, me gusta. Tenía muchas cosas, pero también le faltaban cosas, porque yo necesitaba muchas más cosas, ¿no? Necesito, por ejemplo, entremezclar esta esfera de las clases sofisticadas, que tanto me gusta, que también existe en Vizcaya, pero no exactamente allí. Quería traerme un sanatorio donde pudiese tener enfermos mentales. Pues venga, no existe Mundaka, pues ¿qué hago? Pues me lo acerco, me cojo el sanatorio de Gorliz, lo rebautizo como el sanatorio de Santa Brígida y listo, ¿no? Necesitaba una isla donde ocurriesen cosas tenebrosas, una isla, un escenario solitario para muchas escenas de acción, pero el problema es que el islote de Ízaro, que es el real, que es el que está situado en el centro de la boca del estuario de Urdaibai, pues no se puede ir, es un santuario de aves, está prohibido visitarlo. Bueno, pues mi islote ya no se llama Ízaro, se llama Isarbelch, lo he hecho más grande. Entonces necesitaba esta plasticidad, ¿no? Esta capacidad de usar lo que me apetece, lo que realmente me parece paradigmático o la esencia, ¿no? del lugar, pero tenía que tener mis recursos de director de cine, ¿no? Mi escenario de cartón piedra, mi ciudad falsa, ¿no? Para poder hacer mis carreras de caballos como si fuese un western y la calle no se acabase nunca, ¿no? O mis carreteras sinuosas, o mis acantilados, mis barrancos. Tenía que poner el escenario a la disposición de esto que hemos hablado antes, ¿no? De la tensión, del enigma, los tempos de un thriller. Entonces esta es la razón un poco de crear Yumbe. Lo hice para El Mentiroso, un poco como tentativa, y fue un éxito arrollador. La novela funcionó muy bien, de hecho es la novela que mejor me ha funcionado de ventas. Salió en el año 2020, lleva más de 120.000 ejemplares vendidos en España. Lógicamente mi editora me llamó y me dijo, haz otra, no cambies. Y bueno, pues efectivamente, yo estaba en la promoción del Mentiroso allá por los tiempos de la pandemia, que ya no os acordáis, pero nosotros pasamos una pandemia. No, es broma, todo el mundo se acuerda, pero realmente a veces parece irreal. El caso es que estaba haciendo la promoción, también telemáticamente, y yo tenía la intención de tomármelo con mucha calma. Lo que pasa es que mi chica me llamó y me dijo que había ido al ginecólogo porque estaba embarazada, y esto yo ya lo sabía, pero me dijo, ¿estás sentado? Le dije, sí, pues siéntate mejor, porque vamos a tener mellizas. Y entonces yo, ante esta noticia, dije, bueno, mi vida de escritor ha terminado, tengo 9 meses para escribir mi última novela. Primera decisión, va a ocurrir en Yumbe. Segunda decisión, quiero retratar algo que siempre he querido retratar, que es mi vida como rockero, y por eso empecé a escribir En plena noche, ¿no? Que es la novela de la que antes os he hablado, de la banda. Entonces esta decisión de seguir con el Yumbe realmente fue casi de fuerza mayor. No podía perder el tiempo en otro escenario. Y mientras escribía En plena noche me di cuenta de una de las virtudes de la ambientación, ¿no? Que era, en vez de hacer una saga al uso donde un protagonista es el hilo conductor de una trilogía, pues lo que yo hice fue que ese pueblo pequeñito, con sus personajes, con sus personas, se entremezclasen en la segunda novela, que volviesen a aparecer, ¿no? Y esto es lo que hice con la segunda entrega, ¿no? Hice una novela nueva, diferente, con su final, con otro protagonista, pero ya aparecía, por ejemplo, Nerea Arruti, otra vez, que es la mujer policía que le dio tantos problemas a Alex en El Mentiroso, ¿no? En plena noche seguíamos con Arruti, y ya cuando terminé esta novela, que también fue muy bien, y había que encarar lo siguiente, pues claramente no hay 2 sin 3, ¿no? Ya la trilogía estaba casi servida. Y yo tenía la premisa de la tercera, tenía la idea de que Nerea Arruti estuviese ligada con un hombre casado, con un forense, y que tuviesen este accidente de coche.
en el que no pasaba nada en realidad, pero se quedaban encallados en el fondo de un barranco y tenían que tomar la decisión de separarse. Así comienza Entre los muertos. Se separan porque nadie les puede encontrar allí, y lo que pasa es que al día siguiente Kerman, que es el hombre casado con el que está Ruthie esa noche, aparece muerto en unas circunstancias muy extrañas y con aroma a misterio. Pasan una serie de cosas, una serie de detalles que hace que Nerea se mosquee y comienza a investigar, pero de una manera paralela. Ella no quiere admitir que estaba allí, con lo cual no puede hacer que este caso sea oficial, no puede llevar una investigación formal como la llevaría una policía, y lo que tiene que hacer es investigar casi 2 pasos por delante que el resto de sus compañeros, ¿no? Esto es lo que hace que la novela tenga esta tensión y este ritmo y este contrarreloj del que hablábamos también antes, ¿no? Y esta es un poco la historia de Illumbe, ¿no? Hemos llegado hasta aquí, 3 novelas, la editorial lo ha vendido mucho como una trilogía. De hecho, ahora en mayo sale un estuche de 3 novelas en formato bolsillo que refuerza ese mensaje, ¿no?, de que son 3. Lo que pasa es que para mí no eran 3. Yo siempre pensé que esto pues iba a ser como El pueblo de la señorita Fletcher, porque mueren 50 al año y no pasa nada, y se hace una nueva temporada, ¿no? Yo se lo dije a mi editora y ella me dijo, no, intenta respetar el tema de la trilogía, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo que estoy haciendo es una nueva novela que es una especie de compromiso. Me comprometo con cosas de Illumbe, por ejemplo, recojo algunos personajes, pero los voy a cambiar de sitio. Los voy a llevar a otro lugar, haremos una visitilla a Illumbe para que los lectores no se enfaden, pero vamos a crearnos un nuevo escenario, ¿no? Y ya veremos qué pasa a partir de aquí. No pienso tener más mellizas. No creo que me vea forzado a hacer nada raro, pero sí que podría ser el comienzo de otra serie diferente, de otro tipo de punto de vista, ¿no?, creativo, no sé, ya veremos. ¿Volverá Nerea Ruthie? ¡Ay, qué pregunta más capciosa! Sí tiene mucha relación con Nerea Ruthie, esta nueva novela. Y cuando digo que esta nueva línea o esta nueva posible línea de novelas, de otras 3 novelas, otras 2 novelas, a Nerea Ruthie desde luego ha dejado una marca indeleble. La gente le gusta y yo creo que tiene que volver. Pero no en esta novela. Esta novela es diferente, pero aparece Nerea. No te digo nada más, tendrás que leerla. Bueno, tendré que terminarla primero. Una cosa que la otra presentación que coincidimos, Miquel, una cosa que a mí me encanta es esos guiños que haces con otros escritores, por ejemplo con Ivonne Martín, que sacas a su policía, a Anne Cestero, Nerea Ruthie va a ver a Anne Cestero y él hace lo mismo contigo. Me encanta, me parece una chulada. Nosotros somos, al final, somos una generación, no somos quizá la generación del 27, pero somos una generación de escritores, que está por los nombres que todos conocéis, ¿no? Ya los ha mencionado Germán, además de César Pérez Gellida, Dolores Redondo, Eva Satir Urturi. Santiago Díaz, yo conozco a muchos en persona, bueno, casi a casi todos, diría, de los que están un poco en las ventas, en las listas de ventas. Y claro, pues estableces una relación personal, hay gente que solo llega hasta ahí, hasta un buen rollo, pero después con Ivonne pues surgió esto de que, claro, somos coincidentes en el escenario, somos 2 tipos un poco parecidos, con el mismo punto de vista un poco cachondo sobre nuestras propias obras, y en una presentación en San Sebastián, pues los propios lectores, las lectoras que estaban allí nos vacilaban con esto, ¿no? Oye, ¿por qué no escribís algo entre vos? Creo que además era el momento de Carmen Mola, que se había sabido ya. Entonces, oye, ¿por qué no haces el siguiente Carmen Mola? Vosotros, no sé, algo así. Fue una vacilada. Y dijimos, no. Pero podemos hacer algo, cada uno en su novela, que al principio era bastante más ambicioso. Quizá lo terminemos haciendo, porque ha gustado mucho. Pero sí, teníamos claro que compartimos lectores y de hecho el experimento ha sido un éxito, que a la gente le ha encantado. La gente le ha encantado ver el cameo. Así que estamos planeando cómo hacerlo en la siguiente novela. No te digo más, a ver qué pasa. Genial. Bueno, antes de seguir, como llevamos ya 1 hora, Hayat, ¿tenemos alguna pregunta en el chat para Miquel? Buenas tardes, Miquel. Sí, tenemos una pregunta de momento. Nos pregunta ¿qué tenemos que valorar para elegir si el narrador utiliza la primera, segunda o tercera persona?
Vale. Yo, de hecho, veo esta pregunta y veo otras dos. Bueno, veo otra anterior, pero voy a responder a esta primero y si quieres respondo otra de Daniel González que ha hecho a las 6:12, que igual no la tienes tú delante, pero bueno, lo intento responder a las dos si os parece bien. Sobre esta de la voz narrativa, pues es claro, es muy importante. La voz narrativa es una de las decisiones clave, ¿no? de todo el entramado de decisiones que tiene que hacer un escritor, ¿no? Digamos que una novela es un problema de muchas dimensiones. Hay que elegir una trama, hay que elegir una ambientación, hay que elegir un protagonista, hay que elegir un género, ¿no? Por supuesto. Hay que elegir una estructura, ¿no? Esa trama que hemos desarrollado, todas esas ideas que tenemos deslavazadas en un diario, resúmenes, biografías, y eso todo después hay que ordenarlo, ¿no? Hay que ordenar la información y presentarla de manera atractiva, ¿no? Pues la estructura es otra decisión. Y junto con la estructura, ¿no? Y con el efecto final que queremos conseguir en muchas cosas, está la voz narrativa. Es una explicación sin fin, pero yo por acotar un poco la respuesta diría que en el mundo del thriller, o vamos a decir de mi propia experiencia, y vamos a hacernos una idea muy sencilla, ¿no? El cuento de Caperucita Roja está contada por una voz omnisciente, que lo sabe todo. Sabe que Caperucita sale de su casa, sabe que el lobo habla con ella, sabe que el lobo la convence, la engaña y que Caperucita tomó el camino más largo y esto le da tiempo al lobo a llegar antes, ¿no? Y entonces esa voz omnisciente lo que está creando es un efecto de suspense, ¿no? Nos ha colocado al lobo disfrazado de abuelita y nosotros entonces vemos llegar a Caperucita. Vale, esto es una voz omnisciente, está un poco pasada de moda o pertenece mucho al mundo del cuento. Si hiciésemos una novela moderna con Caperucita, un narrador elegiría dos voces, ¿no? Nos contaría en tercera persona el periplo de Caperucita hasta que conoce al lobo, después haría un corte, pasaría a otro capítulo y veríamos al lobo corriendo hasta la casa de la abuelita y preparándose. Y después cortaríamos otra vez y veríamos y contaría la historia de Caperucita. Tendría lo mismo, pero bueno, ya de alguna manera con voces cerradas, que se llaman tercera persona cerrada, ¿no? Eso para mí sería atractivo, vamos a decir, sería moderno como planteamiento. Pero aquí vemos que la decisión persigue un efecto, ¿no? ¿Cuál es el efecto que persigue? El suspense, el mismo que perseguía el cuento. Quiere ponernos nerviosos porque sabemos que el tipo está escondido, vestido de abuela, ¿no? El lobo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una de las decisiones clave o una de las razones para decidir qué efecto perseguimos, ¿no? También hay otra decisión que es mucho menos atractiva que la que os he dado, o otro argumento, que es lo que te quede bien. En mi caso, por ejemplo, la primera persona es lo que me queda bien. No es lo que me queda bien, es lo que me hace contar. Quiero decir, yo cuando me enfrento a una página en blanco y me pongo a escribir, yo escribo en primera persona y no me doy cuenta de que estoy escribiendo. Estoy contando. Eso significa que no me fijo si las comas están bien, si la frase, o sea, me da igual, yo estoy contando, porque me lo estoy imaginando y esto me hace fluir, me hace ir muy rápido en la máquina de escribir, ¿no? Esto es súper importante. Yo, por ejemplo, me paso a la tercera persona e intento escribir algo en tercera persona y estoy continuamente viendo frases, empiezo a ver la puntuación, voy como, vamos a decir, a tropezones. Entonces también esto es un elemento importante. Uno también tiene que estar en su carisma de contador de historias. Tú eres aquí el rey de la baraja, ¿sabes? El narrador es el rey. Cuando tú abres un libro, el tipo que te presenta, lo que te presenta tiene que ser algo que te imbuya, que te lo creas, que te meta hasta adentro, ¿no? Y eso se consigue con carisma. Cuando alguien te está contando una historia, te la está contando bien y no te quieres ir de la historia, ¿no? Y eso es un tema, es una decisión personal. ¿A qué te queda mejor? ¿Qué tipo de historia te queda mejor? ¿Qué tipo de voz narrativa te queda mejor? Para que le convenzas a ese tipo de que se quede en tu libro, ¿no? Entonces, estas yo diría que son las dos grandes razones. Lo técnico y, vamos a decir, lo puramente carismático o estilístico, si quieres decir. Lo que mejor te queda a nivel de estilo para que la historia quede, para que la voz quede verosímil.
Es un poco mundo de los fantasmas, pero espero haberme explicado. Y después hay otra anterior, bueno, y ahora justo se acaba de añadir otra, pero bueno, yo contesto la anterior, cómo es el proceso de creación del personaje del asesino para que durante toda la historia del libro pase desapercibido por la trama. Siempre lo tienes claro, lo encajas. Yo en mi caso siempre lo tengo claro. Si es un quién lo hizo, como he mencionado que tengo algunas novelas, siempre tengo claro a quién tengo, como bien dice este chico que ha participado, Daniel, a quién tengo que esconder, ¿no? A quién tengo que disimular, a quién tengo que disfrazar, sobre quién tengo que desviar las atenciones del lector, ¿no? Es una de las cosas más divertidas de un quién lo hizo, ¿no? Ir dando la información, porque claro, aquí esto es la famosa arma, ¿cómo se llama? La pistola de Chekhov, ¿no? Cuando tú presentas algo, se sabe que se va a utilizar, ¿no? Si tú en una escena describes que hay una pistola sobre la mesa, todos los lectores dicen, esa pistola sirve para algo. Y este efecto de la pistola de Chekhov es algo que utilizamos los escritores a nuestro favor, para engañaros. Presentamos cosas para desviar vuestra atención, para que creáis que en esta escena queríamos dar esta información, pero en realidad estamos dando otra, ¿no? Y estos entresijos creativos y esta especie de juego de prestidigitación literaria, vamos a decir, para mí es una de las cosas más divertidas de escribir, por eso me gustan los misterios y los quién lo hizo, ¿no? Y gracias a ti, Daniel, por la pregunta. Y después hay de Milagros, una que dice, esos guiños al lector, no me culpéis por mis malos pensamientos, del mal camino, buscan convertir la obra en cartas o testamentos de los protagonistas. Sí, bueno, claro, ya digo que hay un verdadero tono de carta y de diario en todo lo que escribo, ¿no? Porque, bueno, bien, yo vengo de ahí, yo vengo de escribir diarios y yo creo que eso es una cosa que me hizo curtir mi estilo. Me gusta mucho la subjetividad, ¿sabes? Me divierto escribiéndome a mí mismo cosas. Ya he dicho que escribo diarios y me gusta esta especie de caja de resonancia que tenemos todos, ¿no? Nosotros somos una persona de cara al público, pero por dentro somos otro tipo, ¿no? Somos una persona que va pensando, va rumiando sus movidas, ¿no? Estás ahí sentado con uno que en realidad le odias, pero tú te comportas elegantemente con él, ¿no? Y esta especie de subjetividad creo que le da comedia a la vida, ¿no? Y todos la entendemos, ¿no? Cuando vemos a un personaje de estos que yo escribo hablando y haciendo su hilo mental, creo que empatizamos y conectamos muy rápido con él por eso, ¿no? Porque de entrada todos vivimos en esta subjetividad permanente en la que el mundo nos llega a través de nuestros sentidos, pero nosotros hacemos nuestras propias conclusiones y nuestros propios pensamientos y monólogos internos y tenemos nuestro propio discurso, el cuento que nos estamos contando nosotros mismos sobre nuestras vidas, ¿no? Y esta es una parte del tono de mis personajes que me encanta. Y por eso no sé ni ya lo que estoy diciendo. Estaba intentando encontrar la pregunta. Sí, efectivamente, perdón, Milagros, que me había perdido. Sí, entonces eso es. Yo creo que hay mucho de mí, ya lo he dicho antes, hay un metapersonaje de Miquel soltando sus conclusiones sobre el universo y después los propios personajes, quizá aprovecho estos vehículos para soltar alguna que otra, algún que otro alegato, alguna que otra reivindicación sobre el mundo, ¿no? Efectivamente. Yo creo que las novelas también tienen que ser eso. Muy bien. Pues, bueno, antes de ir cerrando o cerrar yo no puedo dejar que se vaya Miquel de un club de lectura como el de Telémaco sin hablar un poco de su faceta de lector de los libros. Hay una cita que no tengo puesto de qué libro, pero me cuadra, que es en el de La isla de las últimas voces, que fue cuando terminé de leer dije, ¿estoy yo fumado? ¿Estaba fumado el escritor? Pero porque reconozco que me costó entender lo que estaba ocurriendo, pero estaba igual de pegado con el resto. O sea, de la intriga, el suspense era el mismo. Bueno, a la cita. Dice, casi sin pensarlo, me acerqué a la estantería de libros. Mi abuelo tenía cientos de ellos y afirmaba haber leído más de 1000 en sus tiempos como capitán de barco, cuando un libro era el mejor amigo en las larguísimas y monótonas travesías por los 7 mares. ¿Qué libros, con qué libros te quedarías? Dinos 3 y sobre todo dinos uno para el taller de literatura juvenil de estos chavales que nos acompañan hoy en la mesa. Con la edad que tienen ellos, entre 15 y 17 años, ¿qué libro te marcó, te dejó el sello? Mira, yo entre 15 y 17 años leía muy poco. Siendo completamente honesto. Yo en esa edad estaba absolutamente metido en la música
Y por eso quiero decir que no sé si voy a acertar con la respuesta, ¿vale? Yo empecé a leer más sobre los 21 años y además de una manera casi pedagógica. Yo quería leer todo lo que no había leído, ¿no? Y me pasó lo del capitán de barco, ¿no? Esta historia del capitán de barco es real, me la contó un capitán de barco que me escribió una vez por email y me contó su historia con los libros, ¿no? Y que además me mandó fotos de cómo apuntaba dónde lo había comenzado y dónde lo había terminado, y eran maravillosos, claro, porque empezabas empezabas en Rotterdam y el libro lo terminaba en un puerto de la India, ¿no? Y claro, tiene todos los viajes y las fechas de cuándo empezaba y cuándo se terminaba el libro, y me encantó esta historia. Bueno, sobre los libros, ¿yo con qué me quedaría? Es muy difícil responder a esa pregunta. Creo que hay libros que tienen más espacio dentro. Es decir, hay libros que tienen más aire, que tienen más, que son puertas más grandes al pensamiento, que se releen más, ¿no? Y yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Y ¿cuánto te puede releer un libro? Pues todo depende del contenido de ese libro, ¿no? Y de lo que cuente, de cómo te... Pero os voy a decir uno que me ha gustado especialmente para los chavales de 15 a 17 años, y por qué lo recomiendo. Me leí hace nada de David Fuenquinos, no sé si conocéis al autor. Sí. Ha publicado un número 2. Número 2 es la historia del chico el chico que pudo ser Harry Potter en las películas. Entonces, ¿por qué digo que a los chavales de 15, no sé ya si los chavales de 15 y 17 están conectados con el mundo de Harry Potter, los chavales de hoy de 15 y 17? Pero es una historia que habla de una cosa muy humana y que está bien reflexionar sobre ello cuando tienes 15 o 17 años. Que ya es una edad en la que en la vida empieza a haber ganadores, perdedores, gente que va más rápido, gente que va más despacio, comparaciones, este mundo terrible en el que vivimos de compararnos, de que el éxito le ocurre a todo el mundo menos a ti a veces, ¿no? Te pasan por la derecha, te pasan por la izquierda. Y entonces el libro de David Fuenquinos es maravilloso en este sentido. Es la historia de un gran perdedor, que es este chico que en el último minuto la suerte le da un manotazo, ¿no? Y le aparta de una grandísima carrera, que es hacer las películas de Harry Potter. Se lo dan a Daniel Radcliffe. Es medio ficción, es medio real, medio ficción. Es un libro muy corto, que se lee muy bien, tiene una prosa preciosa, pero muy sencilla, muy ligera. Y con una conclusión súper chula. Sí. Edificante. No sé si Germán se lo ha leído. ¿Te lo has leído? ¿Me estás diciendo que sí? El encuentro en el bar del hotel al final es una pasada. Cuidado que lo spoileas. Vale. Perdón. No, pero es verdad, creo que tiene un final súper bonito. Es un libro amargo, es un libro por momentos durísimo, pero tiene un final muy bonito que te ayuda a reflexionar. A mí me gustó mucho por dar una lectura así como actual, y no sé si les encajará a los chavales de 15 y 17, pero bueno, me parece guay. Bueno, está la historia del fenómeno de Harry Potter, que también es guay en sí mismo, ¿no? Es decir, qué pasó con Harry Potter, cómo fue aquello a nivel fenómeno editorial, cómo fue la historia del fenómeno editorial, que también es muy, muy apasionante. Y ya te digo, por ejemplo, yo leo de todo. Ahora mismo estoy leyendo Años Salvajes de William Finnegan, que fue premio Pulitzer en su momento, que es la historia de un hombre, es la vida de un hombre obsesionado por las olas. Este es un surfero que se recorrió el mundo buscando la ola perfecta, ¿no? Y es un diario de su vida. Yo soy muy, muy fan de los libros en primera persona y de los diarios. Quizá por esto, ¿no?, que estoy diciendo. Me encanta mucho, ya a nivel estilístico, ver cómo escribe la gente de sí mismo. Pero además, pues por ejemplo, los libros de viajes me encantan, ¿no? Los libros de Javier Reverte, yo soy un gran fan de los libros de Javier Reverte. Soy muy gran fan de los libros de Richard Kapuscinski también. Soy muy gran fan de los libros de Truman Capote, sobre todo sus crónicas de viajes, como Los perros ladran. De Truman Capote, para el club de lectura, siempre recomendaré A Sangre Fría, que fue una de mis primeras lecturas de él. Os recomendaría de Richard Kapuscinski Un día más con vida, de sus aventuras en la Guerra Civil de Angola. No, en la Guerra Civil de Angola, sí, correcto. Un libro corto y súper intenso, que además tiene una película de animación que ganó un premio, que es una película española, que está en RTV a la carta, por si alguien la quiere ver. Y el número 2 de David Fuenquinos. Ahí van 3. Venga. Genial. Me mojo, como se suele decir. Yo tengo otra preguntita para ti. ¿Cuál de tus libros te divirtió más escribir? A ver. Vamos a eliminar. El mal camino lo odié escribir, porque
porque era el libro después de mi arranque editorial y fue una tensión tremenda. Vale. Tom Harvey fue muy divertido, porque después de Tremor Beach y El mal camino, que eran dos novelas muy psicológicas, de thriller psicológico, yo quería salirme de eso, quería probar cosas nuevas y descubrí que se me daban bien los quién lo hizo, lo descubrí gracias a Tom Harvey. Así que podría ser la novela con la que más me divertí. Además fue un bálsamo, ¿sabes? Estaba en un momento de bloqueo literario. Fíjate, El mentiroso, que es la novela de 2020, yo la intenté escribir en 2015 y me bloqueé mucho. Y entonces Tom Harvey vino al rescate. Le tengo mucho cariño a Tom Harvey, se me nota, ¿no? Hola, mucho. Bueno, pues yo por último, explícanos cómo haces esos principios tan impresionantes en los libros que hacen que el lector se enganche desde el primer momento. Eso es eso, un muerto en una fábrica y uno se despierta a su lado y no sabe si lo ha matado, un accidente tremendo en el que desaparece el supuesto, bueno, aparece muerto, quiero decir, el que no le había pasado nada y bueno, un entierro de un amigo y que de repente llega a un pueblo pues, donde le odian. Pues yo creo que mira, a un buen narrador se le nota al principio, ¿no? Y a un mal narrador también. El principio es un momento súper importante. El principio y el final son momentos súper importantes de un libro. Es como el principio y el final de una amistad, ¿no? Siempre te acuerdas de cuando conociste a un amigo y siempre te acuerdas de cómo te despediste de él, ¿no? O de la última vez que lo viste. Con los libros pasa lo mismo. Es súper característico el momento de que arranques una narración. Se nota la mano muy rápidamente del que te está contando la historia. Se tiene que notar, ¿no? Yo creo que los que nos dedicamos a contar historias y llevamos mucho tiempo dando guerra con ello y pegándonos nosotros también con el problema que es contar una historia, sabemos que el principio es fundamental. Hoy en día, además, más, porque si mi libro fuese el único del mundo, pues no me preocuparía tanto. Diría, bueno, espérate, que ya te contaré la historia. Pero es que sé que tenéis prisa. Sé que hay otros libros, sé que tenéis WhatsApp, sé que tenéis Netflix, sé que tenéis a colegas que os llaman, que tenéis que hacer la cena o iros a dormir. Y entonces sé que estáis muy liados y digo, yo, si tengo que enganchar a alguien, tengo que ser bueno. Tengo que poner aquí, lo primero de todo, un cartel con luces de colores que diga, entre, pase, cerveza gratis, ¿no? Y ese es mi principio. Y además también tiene que generar la expectativa correcta, que esto es algo súper importante. Los lectores se desaniman, ¿vale? El desánimo lector, fenómeno que no se ha estudiado todavía, pero debería estudiarse. El desánimo lector es algo con lo que tenemos que combatir. Un lector se desanima cuando un libro promete cosas que no cumple, cuando un libro no sabe definirse, ¿no? Empieza y no sabemos muy bien de qué va a ir la historia, ¿no? Cuando un libro es muy exigente, nos presenta demasiada información o nos hace recordar un montón de cosas. Contra todo eso hay que luchar, hay que trabajar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, que un libro desde el principio se sitúe claramente en un tono, en un tipo de historia, en una ubicación, en una atmósfera, en un personaje, muy sencillo. Y después, además, no decaiga, no se vuelva loco, no se vaya por los cerros de Úbeda, que permanezca de alguna manera atado, que nos hace sentir que el libro tiene una simetría, que tiene una especie de buena hechura, de buena factura, que está bien hecho, que se sujeta, ¿no? Y que estamos en manos de alguien que sabe que nos va a contar una buena historia y seguimos confiando en él, ¿no? Y yo creo que esto es importantísimo, ¿sabes? En este mundo tan difícil para el libro, porque ya te digo, hay muchísimos estímulos, tenemos que hacer hincapié en la calidad, ¿no? de las obras y en la percepción que tienen los lectores. Yo creo que el lector no hay que darle excusas para el desánimo. Perdón, que me acaban de llamar a la puerta y creo que tengo que terminar. Si os vale con esta respuesta final, Sí, me alegro porque creo que viene mi tropa de hijas por la puerta y me está tocando el timbre aquí, que le da igual que yo esté en una charla o que no. Pues no se me ocurre una mejor manera de terminar esto, de verdad. Lo siento mucho. Es que yo había contado por una hora y creo que me tengo que ir. Muchísimas gracias.